antes de comenzar con el texto que yo dejé la semana pasada, les comunico una buena noticia para cada uno de ustedes, el tema de la materia. No sé quién me preguntó para 15 días el tema de si la materia se promociona o no. Porque es una materia que cuando estábamos en la presencialidad se promocionaba. Entonces, por lo tanto, sí, vamos a hacer que esta materia sea promocionable. Me pone muy feliz porque tengo mucho menos para corregir en el momento del final. Y a medida que van aprobando, ya vamos teniendo gente que ya van aprobando y no tengo que cargarme con todo el final, con todos los alumnos y volver a corregir lo mismo, corregir los trabajos, entonces me parece algo tedioso. Es algo más simple para mí y para ustedes como estudiantes poderlo tener la posibilidad de promocionar. Recuerdan que se promociona con 7 o más, siempre. Así que bueno, en este caso no va a ser tan así. Si leyeron la reglamentación, pueden ver que se caracterizan las notas por A, B, C y D. A, que se promociona directamente. B, que significa que está muy bien, pero hay algunas cuestiones a tener en cuenta para poder promocionar. Pero si hacen bien otro trabajo, o yo les doy un trabajo extra o algo para que ustedes promocionen, lo hacen y bueno, y pueden pasar a la promoción. C sería aprobado, pero que va a final. Aprobás, pero vas a final. Y les voy a anotar por qué van a final en el caso que no alcancen la promoción. Y la parte de la letra D es desaprobado, no hay posibilidad. Directamente vas a final o recursás. Bueno, es una situación ya más caótica para aquel que no pueda alcanzar mínimamente el aprobado, ¿no? Bueno, Profesor, por algún profesor más. Sí, ¿quién habla? Emanuel Ledesma, ¿no? ¿Está hablando? sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le Ya va? que está hablando de la materia, le Sí, quería consultar lo siguiente, porque algunos alumnos, yo sí. incluido, no figuramos en el listado de ciertas materias. Quería saber si en el caso de su materia, por lo menos yo, si figuro como Bueno, hagan alumno una cosa. regular. Mándenme una lista por Telegram, si están en Telegram, de quiénes son los que no figuran. Y yo hago el reclamo. No Y lo que tengo yo pasa es que no esa sabemos. aplicación. ¿Cómo que no saben? No, no, perdón. Pero igualmente no saben si están en la lista que tiene usted o no. Yo tengo la lista que figura en Classroom. Todavía no me pasaron lista desde el instituto, una lista personal como para decir, bueno, yo cuento con la gente que está en Classroom. Si ya hay alguna situación en particular, bueno, ya tendré que hablar con la parte de administrativa, con preceptoría en este caso, para ver qué pasa. Pero bueno, si quieren que yo les facilite, me mandan por Telegram quiénes son los que no figuran, sus nombres que no figuran en la lista, o que ustedes pudieron acceder, y yo consulto. Porque están armando las listas van muy lentas. Yo reclamé por listas y todo eso, y me dicen, vamos muy lento porque tenemos muchos cursos, así que van a tener que tener paciencia, me dijo en la administración. Por eso yo les dije en un principio que cuento con lo que yo observo acá, con la fe de que ustedes se presentan cada vez que hacemos las clases, después yo voy a tener la lista y voy a poder corroborar quiénes están en la lista y quiénes no. Pero si alguno ya tiene la lista o pudo tener acceso y me quiere decir, no, yo no estoy en lista, bueno, me mandan y yo hago el reclamo pertinente. Y si no lo puedo hacer yo, les digo a ustedes que reclamen por su lado. ¿Sí? Porque puede haber diferentes situaciones por las cuales no están en lista. Recuerden que esta materia es correlativa con psicología de la educación. Para poder promocionar tienen que tener psicología de la educación dada en final, mínimamente. ¿No? Los que no, materias superpuestas no acepto. Si salta que están superpuestas con otra materia, por más que la hayan cursado, se considera la materia anulada, eso ya lo saben, que lo dije la otra vez. Y bueno, después todo lo demás se soluciona. ¿Sí? Es mejor tener en cuenta estas cosas antes de seguir continuando si hay superposición. Bien, continuamos. El texto que estuvieron leyendo de personalidad. ¿Qué pudieron entender? Yo, Perdón, profe, ¿puedo hacer una pregunta de lo anterior? sí, dígame. Para promocionar la materia, ¿van a haber parciales virtuales o va a ser solo con trabajos? No, eso va a ser Y las presencias en la clase, claro. van a ser trabajos prácticos, porque no le podemos llamar parcial. Es decir, yo hice un trabajo práctico que va a ser como un parcial, nada más que le vamos a decir trabajo práctico, se los voy a enviar, lo van a tener que hacer y me lo van a tener que responder de la manera que yo les pida que lo respondan, y de acuerdo a eso se va a poner la letra A, B, C o D.
a cada trabajo. Yo voy a tomar 2 trabajos, voy a tratar de tomar 2 trabajos. En vez de llamar recuperatorio, bueno, si les va mal el trabajo, podré tomar un trabajo más para ver si levantan otro. Si ya más allá de los 2 trabajos, de los 4 trabajos que tienen, no levantaron la nota o el tema conceptual, como dicen ahora, que hay que hacer, digamos, no alcanzó en el aprobado, bueno, ahí yo voy a tener que hablar con ustedes. Pero bueno, mínimamente son 2 trabajos prácticos. ¿Puedo remontar? Bueno, no me fue bien, profesor, ¿habrá posibilidad? Bueno, un trabajo práctico más que sería recuperatorio del primer trabajo práctico. Tanto en el primer trabajo como en el segundo que hagamos. Van a tener sus, diríamos, recuperatorio, por así decir. Si más allá de eso no logran aprobar, bueno, ya hacían instancia de final en ese caso. Pero bueno, las oportunidades van a estar, ¿sí? Por eso yo digo, lean la bibliografía que les Gracias. estoy dejando para que no se les acumule. Y al momento de poder rendir, en este caso hacer el trabajo práctico, bueno, esto es esto, y ya lo pueden lograr hacer, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, Sí. sí, es obligatorio lo de Telegram, porque yo tengo mi celu explotado, la verdad. Mucho grupo, mucha cosa, y No, no es no me obligatorio. deja bajarlo, me dice posible spam, me dice de Telegram. Entonces digo, ¿cómo hago? Bueno, Porque hablan mucho los compañeros y yo me siento como que no estoy ahí. el Telegram, por Entonces, no. ejemplo, hay una situación que yo no puedo dar la clase, yo mando la clase por Telegram. ¿Por qué? Porque me cuesta subir la clase en Classroom. No me acepta subir el audio en Classroom. Tengo un tema con eso. El año pasado lo pude hacer bien, este año no sé por qué no puedo subir la clase en el Classroom. No es porque quiera evitar Classroom, porque al contrario, puede estar todos los chicos y todos los alumnos en cada uno, pero no, el tema está ahí. Por eso yo decidí abrir Telegram, por el tema de que no puedo subir la clase, el audio, en Classroom, ¿sí? El que no puede subir porque, mira, tengo el celular explotado, poca memoria, bueno, le pregunta a algún compañero, ¿qué dio? ¿Lo podés pasar o cómo podemos hacer, viste? Voy a tratar, viste, pero no, por eso yo abrí Telegram, para facilitarle de otra manera, porque no puedo subir, no sé por qué. La bibliografía sí la voy a subir en Classroom, lo van a tener acceso. Si alguno no puede subir a Classroom, no, pero solo me lo puede mandar por Telegram, se la subo también a Telegram. Pero lo que es audio, no sé por qué, si es la PC mía que no me deja subir, no sé qué está pasando. Por eso digo, voy a abrir directamente Telegram, le voy a decir que se sumen todos ahí, la mayoría mínimamente. No es obligatorio que estén todos, pero por lo menos que uno le pueda pasar a los que no están. Si es en el caso de un audio, ¿sí? Bueno, que no está, le puede pasar a algún compañero, ¿sí? Porque si digo, si armo grupo de WhatsApp, también es una cuestión limitada, porque también el tema de los megabytes también influye, entonces eso también le va a ocupar lugar. Entonces, bueno, Telegram dicen que no se ocupa tanto lugar, se puede utilizar ahí y queda como en el aire lo que se baja. Así que bueno, pero si hay Claro, bueno. dificultades para No, bajar, yo porque hoy estábamos, decíamos, el profesor que no nos manda la clase. Pensamos que había avisado por Telegram y había un montón que no teníamos Telegram. O sea, era más que nada por eso, porque digo, ustedes van a empezar a comunicar por Telegram. Y los que no tenemos Telegram, no vamos a entrarnos en la clase, estamos al horno. Por eso le decía, más que nada, por el tema bueno, de la comunicación, ¿no? acá la compañera Corina Conde dice, no entiendo mucho lo de Telegram, me bajé la app, pero no sé cómo acceder a las clases que subió. Bueno, es decir, tendría que volver a subir la clase, o alguno le puede pasar por privado a Telegram lo que yo envié los otros días y de esa forma pueden acceder, ¿sí? Espero haberte respondido, Corina. Bueno, nada Una más. consultita, profe. Mi nombre es Sí, Laura Chávez. sí, ¿Los audios de Telegram quedan guardados igual por mucho tiempo los o se audios borran? de De Telegram. Telegram. Ujú. Sí, los podés desgrabar de forma personal, decir, bueno, yo no quiero más este audio, lo eliminás desde tu celular y listo. No, pero mi pregunta es si quedan igual, quedan activos, no se borran. No No, se no, borran. no, que yo sepa, no se borran. Si el profesor no lo borra, no se Puedes borra. tener hasta un año más ese audio ahí dentro de tu celular en la aplicación de Telegram. Eso no se borra. Una cosita más, profe, no sé si alguna de mis compañeras les dijo que Sí, tenemos otra materia a las 8 y usted sí, dice antes que de vamos las a estar 8 hasta cortamos. Antes de 8:45. las 8 cortamos. Bueno, genial. Sí. Siempre mi materia, ya saben, es de 6:20 a 8. Podemos terminar antes,
pero nunca después. Es raro que terminemos a las 8:30 porque no. Eso va a ser siempre el horario como si fuera presencial. Se respeta el horario nuestro. ¿Sí? Bueno. No, porque en el Classroom le salió 8:45, profe, la finalidad de la clase, Sí, lo vi, el final de la... vi. Ah, Lo vi, digo, no lo podía cambiar. capaz que quiere recuperar el tiempo y nosotros tenemos a Verón, pero bueno. No. Ya lo vi, no lo podía cambiar, entonces bueno, digo, ya está. Digo, después cuando termina la clase ya lo corto antes y listo. Al profesor Verón, excelente profesor. Bueno, ¿qué pudieron leer? Quiero que me hablen de lo que pudieron leer. Por lo menos 2 o 3 personas quiero que empiecen a hablar, aunque sea de los títulos del texto. ¿Qué pudieron leer? Lo que es la personalidad para Alport, Bien. que es dinámica, porque está como en... Dije Les mal. pregunto antes, ¿qué es la personalidad para ustedes? Así como lo que hayan entendido durante toda su vida desde la niñez, ¿qué es personalidad? ¿Qué piensan ustedes que es la personalidad? Es la moldación del carácter a la personalidad, ¿puede ser? Se va moldeando con el tiempo. O No, especies está de bueno lo que temperamento y dice todo eso. Marcelo. Muy bien, Marcelo. ¿Cómo moldeas el carácter? Y con el temperamento. Eso que bajando el temperamento nace la personalidad, puede ser. Dijiste muchas cosas a la vez que están interesantes, pero mucho contenido ahí. Por un lado tenemos el temperamento y No por sé otro... nada yo, profesor. Yo me vivo lo que me está Está diciendo está usted. bien. Yo dije que pueden decir lo que quieran. Por más que se equivoquen, lo voy a Yo aceptar. pensaba que era algo innato, que la personalidad era algo único de cada persona. Como mi personalidad es esta. Y tenía una lista de adjetivos a mi personalidad. Creía eso, ¿no? Bien. Piensan Yo que creo que se va formando de acuerdo al contexto donde uno va naciendo, se va formando también, ¿no? bien, y si hablamos de acuerdo al contexto en el que yo me voy formando, como dicen acá, en el que voy creciendo, ¿con qué se uniría? ¿Con qué tema se une esto de el contexto en el cual yo me voy formando? ¿Con qué Y tema? la manera de aprender. Con la cultura. La cultura, muy bien. ¿Por qué? Porque yo nazco en un lugar determinado, voy creciendo y voy teniendo interacciones con las personas del medio, los padres, los familiares, en la sociedad, y toda esa influencia de la cultura que hablamos va conformando, y a partir de esto que hablamos de tan grande que es la cultura, va conformando la personalidad. Que podemos decir que es cambiante o podemos decir que es fija. ¿Cómo es la personalidad? ¿Tiene un rol cambiante o un rol fijo? Cambiante. No, es cambiante. Para mí, cambiante. Para mí tiene que ver Cambiante, porque uno puede nacer con una personalidad, pero de acuerdo a donde yo vivo y a donde, porque hay cosas que no las puedo hacer. O de acuerdo igual es cambiante porque en el día uno no está de una sola manera, siempre va variando de acuerdo a lo que te pasa en el día o en el momento en el que estés, ¿no? También. Y si mi conducta va variando, bien, muy bien lo que dijiste, Nadia. Mi conducta varía a lo largo del día, según lo que me paso y la situación que vaya. Si yo estoy hablando de eso, que algo está variando en relación a la conducta, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué término específico estoy hablando ahí? ¿No será el carácter, profe? Pero antes Más del que la carácter, persona. antes de llegar al carácter. Kevin Acevedo dice, cambiante y modificable, pero antes se creía que... No, me acuerdo de un documental omitiendo lo que dijo el libro. Bien, es cambiante la personalidad, pero tiene un inicio en el cual se conforma, ¿no? Se va conformando la personalidad de acuerdo a las influencias del medio externo. Bien. ¿Pero nacemos con personalidad o la adquirimos desde que nacemos? Porque una compañera dijo con la personalidad que nacemos y ahí me entró la duda. Esa pregunta quería escuchar. ¿Nacemos con personalidad o se va construyendo? ¿Qué piensan? Se construye para mí. Construye Para mí. De acuerdo al medio en el que vivimos o en donde estamos. El propio ser ya nace con uno mismo, ya tenemos una manera de ser que viene con nosotros, en el cual está construida desde el nacimiento, desde el temperamento. ¿Sí? Ahí hablaba de los rasgos, decía del rasgo que era, que por más que uno se parezca al padre, tiene otro rasgo y hablaba como que se diferencian. Bien, antes de llegar a eso, repito, la personalidad se construye. Yo nazco en un medio determinado, me lleno de las influencias del medio que van a determinar mi manera de ser, mi personalidad. Pero ya tengo algo, una connotación de que viene conmigo mismo. Y esa connotación que viene conmigo mismo es el temperamento.
¿Qué es lo primero que viene? Yo nazco con un temperamento, ¿sí? ¿Qué es el temperamento? El temperamento no es lo que uno sujeta de las emociones dentro de uno mismo. Bien, tiene que ver con la emoción, como decís vos, Marcelo. Tiene que ver con la emoción. El temperamento está ligado a la emoción. Cuando uno dice, ¿qué temperamento tiene tal persona? No, ese temperamento que tiene tal persona tiene que ver más con el carácter y no con el temperamento. ¿Por qué? Porque el temperamento está unido a la constitución fisiológica. Siempre que hablamos constitución fisiológica, se refiere al cuerpo, es decir, el temperamento va unido al cuerpo. ¿Por qué decimos que el temperamento se une al cuerpo? Porque las emociones se expresan desde el cuerpo. El enojo, la rabia, la alegría, uno hace movimientos, hace gestos mientras uno expresa una alegría. ¡Ay, lo que me pasó! Este movimiento tiene que ver con lo fisiológico, ¿sí? Entonces, si hablamos del temperamento, cuando alguien se entera de algo que se pone mal, o que va a vomitar, o que siente que se desmaya, o que le dicen una noticia que no esperaba y se desmayó, tiene que ver con el temperamento eso, ¿sí? Con lo que ya nació conmigo mismo. Con la constitución fisiológica tiene que ver el temperamento, ¿sí? Es decir, son inclinaciones del individuo, inclinaciones íntimas del individuo, y que forman parte de la constitución fisiológica del mismo. Siempre hablamos del mismo, es del individuo. Son inclinaciones íntimas de la persona que ya vienen consigo mismo desde el nacimiento y que forman parte de la constitución fisiológica. Eso hablando de temperamento. Ahora, si hablamos del carácter, que es lo que decía Marcelo, ya el carácter tiene que ver con algo adquirido. Hay una discusión de algunos autores que dicen si es innato y es adquirido. Algunos dicen que es innato y un poco adquirido. Y otros te van a decir, no, tiene que ver con el medio externo, con la influencia, con la cultura ambiental, que habíamos hablado, que es de las influencias que se transmiten por el proceso de sociabilización. ¿Se acuerdan de eso? Cultura ambiental. Si leyeron los textos se van a acordar bien de los ejemplos y todo eso. Bueno, carácter es eso. Carácter es el conjunto de disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, las cuales están modificadas por el hábito, las cuales están modificadas por el hábito. Ay, se me cortó a mí sola. No, no, Lo mismo A mí también. a todos. No, a Ah, mí A mí también. también. Se cortó. No, a mí también. se quedó grabado. Hola. No. Sí, sí, te escuchamos, Marce, es el profe, me parece. Ah, bueno. ¿Se cortó, chicas? se tildó el profe, quedó congelado. Sí, no escucho, se escucha. Qué mal. Ahí recién pudo salir.
¿Me escuchan? Estoy acá, ¿eh? Ahora sí. Se perdió la conexión. Sí, ahora sí, profe. En el medio del dictado se perdió la conexión. Bueno, como decía, dijimos, Profe, se lo escucha con escucha eco. con eco. se escucha mucho eco, ¿no? Sí, porque está con dos dispositivos, pareciera. Sí, voy a cerrar los otros. A ver si- ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí lo Sí, escuchamos. ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, Sí, por supuesto. bárbaro. Entonces, dijimos el carácter es el conjunto de disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, las cuales están modificadas por el hábito, la educación y el comportamiento adquirido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? ¿Hasta ahí llegamos? Disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, es decir, ya el temperamento existe desde que nacemos, que está unido a la constitución fisiológica, es decir, reaccionamos de la reacción del bebé cuando el bebé llora, que la madre lo tiene en brazos y llora porque tiene hambre, ese gritar que tiene el bebé que se pone morado, se pone rojo y no para de gritar, tiene que ver con el temperamento. El temperamento lo van a ver en un bebé cuando empieza a llorar y se pone colérico, al momento o a los días de su nacimiento. Eso no es carácter, es temperamento, el temperamento que adquiere. Hay chicos que son más tranquilos, más sensibles y no lloran, y están los nenes que tienen ese temperamento que está unido a la emotividad. Si bien está unido a la emotividad, que es la emoción, también tiene que ver con la constitución fisiológica, es decir, con el cuerpo en sí mismo, porque parte de un cuerpo es el temperamento, esa manifestación de llanto, ¿sí? Profe, ahí le están preguntando por el chat porque algunos compañeros se perdieron. Sí, a ver quién me está preguntando. No, el hábito, la educación y el comportamiento a lo largo de nuestra vida. Para todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos. A eso se refiere. Bien, eso con respecto al carácter. El carácter deviene después, ¿cuándo viene después el carácter? Cuando comenzamos a tener lenguaje, donde nos vamos sociabilizando con las personas, interactuando, y en esa interacción y en esa influencia del medio se va formando el carácter. ¿Respecto a qué? Respecto a situaciones que vamos vivenciando en la vida. Momentos de dolor, momentos de alegría, experiencias de vida, todo eso va formando el carácter, que viene secundariamente al temperamento. El temperamento está cuando nacemos y el carácter se adquiere por las influencias del medio. Profe, Sí. ¿Cuánto tiempo es el lapso en que se forma el carácter? ¿Los primeros años de vida son desde el... A partir de que se adquiere el lenguaje, a los 2 años, ya año y medio, 2 años, que ya empezamos a adquirir lenguaje, que sociabilizamos, hablamos a través de la comunicación con otros, a partir de ahí se comienza a formar el carácter. Puede durar hasta la adolescencia, el carácter, la formación de carácter, llegado a la vida adulta, en los primeros años, los 20 años, 21 años, pero se conforma el carácter y después se va modificando a lo largo de toda la vida. Ya se conforma terminada la adolescencia, pero luego de transcurrida la adolescencia, luego de los 20 años, sigue actuando el carácter, pero se va modificando por diferentes experiencias. Se conformó, pero se sigue modificando. Okay. Y es decir, el temperamento junto con el carácter, que es lo que pudimos definir, forma la personalidad. Este conjunto de temperamento y carácter hacen a la personalidad del ser humano. ¿Sí? Gracias. Listo, gracias, sí, sí. Lo que quiero que sepan nada más, ¿no? Que empezamos a buscar, si queremos analizar, podemos buscar más información, pero eso con respecto a la conformación del temperamento y el carácter. Uno es innato, ya viene consigo mismo de que nacemos, que es el temperamento, y el carácter se adquiere a lo largo de la vida. ¿A partir de cuándo? A partir de que adquirimos lenguaje. A los 2 años, apenas comenzamos con el simbolismo. Cuando el chico comienza a pensar, a representar en su mente imágenes de lo que sucede afuera, que se da a partir del año y medio, 2 años, a partir de ahí va adquiriendo carácter. ¿Sí? Bien. Profe, vio que a veces uno pensando o charlando con alguien dice, yo no era hacia los 20 era más, ¿no?
como, Sí. como que decía mal las cosas, como que iba al frente, como que, y después es como que uno se va poniendo políticamente correcto y va cambiando. Eso Claro. también lo hacen las experiencias. Eso, las experiencias van moldeando ese carácter que vos tenías. Vos quizás eras más espontánea cuando eras más joven, decías las cosas sin importarte, lo que estaba pasando a tu alrededor, pero hubo situaciones de vida que quizás te modificaron, experiencias que vos no pensabas que te iban. Entonces fue modificando y a veces cuando uno dice, acepto cosas hoy en día que quizás cuando yo tenía tal edad las hubiera enfrentado, ahora las dejo pasar porque es mejor, para qué decir tal cosa, pero no es que vos te tornás sumiso, no, sino que de acuerdo al panorama que vos tenés a tu alrededor, aprendés a actuar. Y de esa actuación que vos tenés con respecto a los otros, que viene del pensar, sentir y el actuar que habíamos hablado al principio, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? De acuerdo a una situación, yo pienso, siento y actúo. Eso me va a dar lugar a comportarme de una manera diferente, como dijimos, a lo largo de nuestra vida, por las experiencias que nos va brindando el medio. ¿Quién nos brinda la experiencia? La cultura. Las personas con las que nos rodeamos, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en determinados momentos que uno no esperaba ese momento y lo tuvimos que pasar. Y bueno, son enseñanzas que vamos obteniendo a lo largo de toda la vida. Y eso va moldeando el carácter como la comunicación también. Ante una situación preferí callarme. O ante tal situación que antes me callaba, ahora prefiero hablar. Quizás antes tenía miedo y no lo decía y ahora me animo a decirlo. ¿Pero por qué? Porque la experiencia me llevó a saber actuar en determinados momentos y en determinados momentos no. ¿Sí? Se refiere a eso. Por eso ahora llegamos a decir, con todo esto que vimos, que la personalidad es cambiante, la personalidad. ¿Por qué cambia? Porque se va conformando de estructuras que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y ahora sí podemos decir que la definición que decíamos que la personalidad es organizada, es dinámica, es psicofísica y determinada. ¿Por qué decimos que es organizada? Porque se va adquiriendo a lo largo de una serie de etapas, ¿no? Desde el nacimiento hasta la adolescencia y luego pasada la adolescencia se va moldeando esa personalidad. Después dijimos que es dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque cambia en forma constante. Según la situación va modificando el parecer de cada uno, el modo como uno va a actuar y se va a relacionar con los otros también. El modo de relacionarse también cambia. Quizás cuando vos eras jovencita o jovencito, algunos de los de acá, eran tímidos y ahora se relacionan y tienen otra forma de ser, otro carácter, otra forma de comunicar. ¿Pero por qué? Porque va cambiando la personalidad y ahí viene la personalidad cambiante. ¿Sí? Después decimos que es psicofísica. ¿Por qué es psicofísica? Porque interviene cuerpo y mente. El cuerpo se va modificando y por lo tanto el carácter y el temperamento se modifican. Pero también la mente va a influir en ese cuerpo, es decir, las emociones van a influir en cómo uno se tiene que comportar. ¿Por qué? Porque unos ciertos movimientos y ciertas cosas que uno hace o reacciona de un determinado modo frente a una situación, pero ¿quién acompaña siempre en la reacción, en la mirada o en algo? El cuerpo. Si vos le decís a una persona, no, porque la verdad que estoy conforme con lo que decís, y lo mirás con una cara de que no estoy conforme, pero digo, sí, estoy conforme, y mirás para otro lado, te va a decir, sí, con la mirada dijiste una cosa, pero con las palabras dijiste otra. Entonces, ¿quién acompaña esa personalidad cambiante? La acompaña el cuerpo y la acompaña en cierta forma las emociones, la mente. Todo lo que es emoción, pensamiento, viene de la mente, la emotividad, ¿sí? Entonces, los movimientos, las gesticulaciones, las formas de dirigirse, son acompañadas por el cuerpo. Por eso es psicofísico, porque interviene mente y cuerpo. Y algunos dicen que es psico, socio, espiritual, porque interviene el cuerpo, la mente, la sociedad, la sociabilidad, diríamos, y lo espiritual si viene de la religión. Entonces también influencia religiosa y tiene que ver cómo uno se relacione con los demás. Como lo quieran llamar, psico, socio, espiritual, según la materia que lo vean. Pero bueno, porque influye y en la influencia de la cultura, de la religión en ese caso, del cuerpo y de la mente. Entonces, toda esa influencia va a hacer que la personalidad sea dinámica, que no sea estática, que no es que como nacemos y tenemos ese mismo temperamento de bebé, vamos a reaccionar de la misma forma toda la vida. Cuando algo no me gusta, voy a gritar como si fuera un bebé, no, porque voy a modificar ese estilo de conducta, voy a escuchar, voy a saber hablar, decidir frente a una determinada situación. ¿Pero por qué? Porque eso forma parte de la personalidad, ¿sí? El adolescente es muy común que tenga la personalidad cambiante en un mismo día, pero ¿por qué? Responde de cualquier forma, los padres lo retan, porque se está conformando la personalidad, no sabe en qué lugar está así.
en el adolescente, si en un niñito, si en un adulto, si en un abuelo, de repente reta, de repente se enoja, a la mañana es un hombre y una mujer, y a la noche es un bebé, o es un mimoso del padre y de la madre, o es ¿en qué situación estás? ¿Sos un niño, una persona grande? A la mañana te manejás como si fueras un adulto, y a la noche haces lo que querés como si tuviera 2 años, ¿viste? Esa modificación forma parte de la personalidad cambiante también del adolescente. Es donde más, digo adolescente porque se ven más los cambios emocionales, ¿sí? Como en un adulto. Claro, le iba a decir, es una etapa difícil también, ¿no? Donde Exactamente. tienen que hacer tantos cambios que les resulta tan, no sé, es como que, sí, es verdad, bueno, los que tenemos hijos adolescentes, que a veces vos decís, no podés. Ahora, uno a veces se asombra porque dice que es entrada, ¿no? Y a veces decís, se pelea con la hermana que tiene 11, no lo podés creer. Entonces como que pasan de una punta a la otra en 2 minutos. Ahora, si yo les pregunto, desde la empiria, ¿se acuerdan que dijimos que la empiria era el hecho fáctico, lo que podíamos ver? Si les digo, ¿la personalidad es empírica? ¿Qué piensan ustedes? ¿O es un constructo hipotético, algo que no podemos observar? Y si lo conforma el cuerpo también, sí se puede ver. Claro, a Muy través de bien, la si lo conducta. vemos del lado del cuerpo, como vos decís, María, sí. Porque lo veo a través de la conducta, así. Claro. Pero en tu organización, ¿la personalidad es empírica o no es empírica? No, según el texto, creo que decía que era un constructo hipotético. Muy bien, Pero, muy bien. pero Es si un lo constructo hipotético. pensamos, puede llegar a ser porque uno lo ve a través de las conductas, no sé. Claro, uno lo ve la manifestación en la conducta, pero no sabes en el fondo que la persona siente que es lo que piensa verdaderamente. Entonces pasa a ser un constructo hipotético, porque no podemos visualizar bien qué pasa en ese momento. Vemos mediante una conducta una manifestación, y es empírico. Pero ¿qué pasa detrás de todo eso? ¿Por qué llegó a que esa decisión sea clave si no estaba decidiendo en un momento y decidió? ¿Decidió con certeza? ¿No decidió? ¿Qué pensó para decidir esto? Entonces queda dentro de un constructo hipotético. Es una premisa, no sabemos si lo dijo por decir o si no. ¿Qué pasa en ese mundo interno que es cambiante? Vos dice que la personalidad es un constructo hipotético, que se va conformando en la vida, pero ante ciertas situaciones reaccionamos, pero no sabemos si reaccionamos frente a algo situacional o si es lo que verdaderamente nosotros buscamos para reaccionar, ¿no? Entonces, pues dice que es hipotético el constructo. Es una construcción hipotética, más allá de que mediante los movimientos y las manifestaciones podamos ver algo empírico. Pero en sí es un constructo hipotético, como dice el texto. Muy bien. ¿Hasta acá entienden? ¿Sí? Es todo conceptual la materia esta. Yo les voy tirando datos y ustedes tienen que ir respondiendo. Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por rasgo? ¿Qué es el rasgo? Yo lo entiendo por actitudes, vulgarmente. Siempre que hablamos de rasgo, ¿alguno más quiere decir algo? Muy bien, Marcelo. Puede ser como una actitud, pero para llegar a esa actitud tengo algo. Son como actitudes que nos caracterizan. Está bueno lo que dicen, pero si yo tomo el rasgo, es una característica de la personalidad. No es la personalidad en sí el rasgo. Porque la personalidad puede estar conformada por muchas estructuras, por muchas maneras de pensar, de sentir y de actuar. Muchas cosas. Claro, por eso, a eso me refería yo, que es como un conjunto, o sea, como distintas cosas que hacen la personalidad. Bien. Si hablamos del rasgo, es una característica esencial de una persona. Algo que determina y que diferencia a esa persona de otras, dice ahí. ¿No? En el texto decía eso. Es una característica. Cuando uno dice, si hablamos de la personalidad o de ciertos trastornos de personalidad que vemos en salud, en psicología, tiene un rasgo epileptoide, tiene un rasgo psicopático. Es decir, no llega a ser psicópata, no llega a ser paranoico, pero tiene un rasgo, algo que dice que esa actitud, como dijeron algunos, viene de esa estructura. Digamos, no conforma lo que es la paranoia en sí, porque no forma todas las descripciones que dice el paranoico, es esto, debe cumplir con determinados requisitos para ser paranoico. No cumple con toda la descripción de la paranoia, pero tiene un rasgo, es decir, cumple con una descripción dentro de la paranoia. O cumple con una descripción... Profe, pero eso lo mide el comportamiento de la persona. No tiene que ver con lo que lo mide el comportamiento, sino en la manifestación y en la empiria vos podés decir que esa persona, desde el rol de psicólogo, podés decir, bueno, no llega a ser psicópata, pero tiene
actitudes manipuladoras, características manipuladoras, o algo que no me gustó, pero bueno, eso tiene que ver con tal cosa, pero también tiene rasgos epileptoides o rasgos, en este caso, paranoicos, se persigue solo. No llega a ser ni psicópata ni paranoico, pero tiene características de una patología y una característica de la otra. Esa característica forma parte de los rasgos. ¿Sí? Claro, por eso específicamente lo tiene que decir un psicólogo, por eso yo le decía, ¿tiene que ver con el comportamiento? No, es tema de un psicólogo, claro. Sí, características que uno ve parecidas dentro de una estructura. No llega a conformar la estructura porque no cumple con todos los lineamientos de la estructura psicopática, por eso digo, no es un psicópata, tiene ciertos rasgos, significa que no cumple con todo lo que dice ahí, con toda la descripción, pero una característica de eso tiene. Una característica de psicópata, una característica de paranoico, y eso forma el rasgo, la característica, ¿sí? Profe, pero entonces en ese caso que dice que tiene un rasgo a ser psicópata, pero ahí decía que los rasgos son perdurables y consistentes, decía, una cosa así. Sí. Porque y entonces eso va a seguir conmigo, ese rasgo a neurótico, a lo que fuere. Sí, por eso es consistente y perdurable, porque durante toda la vida puedes tener un rasgo psicopático y un rasgo paranoico. Y vos detectas por esa descripción, dentro de la psicopatía, que tiene algo de paranoico, algo de psicópata. ¿Es consistente? Sí, porque no se deforma, no se deshace nunca, permanece durante toda la vida. ¿Y es perdurable? Sí, también. Digamos, no es que es algo que ante una situación se disparó eso y después volvió a ser una persona normal. No, ya tiene ese rasgo que según la situación se va a disparar, pero ya lo lleva consigo mismo, por eso es perdurable y consistente. ¿Me siguen hasta acá? Como yo decía, mi mujer es muy celosa, tiene un rasgo celosa. Tu mujer es muy celosa. Más allá de eso, no reúne la característica de la celotipia. Celotipia es una característica más bien psicótica, que tiene que ver ya con un celo enfermizo, donde reúne ciertas características que puede llegar a matar. No va a matar porque tenga celo, pero tiene ciertas características Y me tendría que ir. Seguridad o por lo que fuere, denota ese rasgo de celo. Pero quizás alguna situación puede limpiar entonces la imagen, entonces por lo tanto ese celo puede desaparecer. Pero si ella lo tiene y es consistente, y más allá del tratamiento no desaparece, puede ser perdurable y consistente durante toda la vida, ¿sí? Profe, se escuchó el portazo de Marcelo, me parece que ya la abandonó, ya se fue. Ya la abandonó. Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Por eso hablamos de los rasgos. El amor me hace quedarme todavía. Bueno, ¿entendieron hasta acá lo que es un rasgo? Es una característica esencial de la persona. ¿Sí? En un momento se decía que no podían ser idénticos los rasgos, algo dice en el texto, ¿no? Que dice, a ver, ¿quién puede seguir leyendo esa parte? No sé en qué parte va, pero sí, dice que hay rasgos que pueden ser compartidos o comparados con otras personas, pero después creo que esos serían los comunes y después los otros, las disposiciones personales, ya no se pueden comparar. Bien. ¿Puede ser? Decime el tema de disposición personal. ¿Qué entendés por disposición personal? No sé qué entiendo, porque no lo entendí muy bien, pero entendí esa parte que como, por el ejemplo igual que de usted me quedó en el audio, que era que por ejemplo un papá y un hijo se podían comparar con algunos rasgos, pero que el hijo se alejaba del padre con un rasgo particular, que entendí que era una disposición personal, por ejemplo, que le iba muy bien en algo, que tenía mucha habilidad para algo, a diferencia del padre con el que tal vez compartía otros rasgos. Sí, no sé si me expliqué. Muy bien. Sí. Profe. Es algo que denota una característica esencial de una persona. ¿Viste que Sí, yo lo que es entendí. inteligente, amable, cordial, que quizás lo diferencia de otros. Esa es la disposición personal. En cambio, los rasgos se pueden ver en modelos comparables con otras personas. No tiene que ver con lo físico, sino por características adjetivas, que es lo que dije en Son adjetivos que caracterizan a una persona. Sí, Karina, ¿qué me decías? No, justamente iba a decir eso, que, o sea, se puede como caracterizar, son características de un individuo en la que podemos visualizar. Y si no leí mal, creo que se podía caracterizar hasta entre 5 o 10. Sí. ¿Vos Más querés o hacer menos, porque
persona Vos puede llegar querés, a caracterizar. vos querés describir una compañera tuya, en 5 adjetivos decís cómo es tu compañera, y tu compañera puede hacer lo mismo con vos. Eso va a determinar un rasgo, que puede ser un rasgo común entre vos y ella. Ahora, si vos ves algo que es destacable en tu compañera y los otros ven que también es destacable, va a ser una disposición personal. Es una característica única al individuo que la presenta. ¿Sí? Y después estaba la otra, ¿no, profe? Que era algo como que resaltaba de esas Sí. características que uno menciona en una persona, había uno como que era específico que resalta. Sí. ¿Puede ser cardinal? ¿Cómo? Disposición cardinal, ¿puede ser? Sí, la disposición cardinal. Son adjetivos como si fueran los títulos. Decir, bueno, esto representa dentro de este todo tal cosa. Disposiciones cardinales, sí. ¿Quién lee lo de disposición cardinal para que todos entiendan? A ver, ¿qué es la disposición cardinal? ¿Tiene el texto ahí? Disposición cardinal. Quien no entienda nada o algo que no entienda el texto, me preguntan, ¿eh? No tengo problema en responder. Disposición cardinal, Sí. un ejemplo. ¿Estoy yo? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. sí, te escucho, Sí, sí. Lorena. Dice, es que la letra es muy pequeña. ¿Los demás escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, dice, Sí. Sí. he llamado una disposición, Sí, dice, sí. cada uno de nosotros tiene disposiciones personales que son de mayor o menor importancia. Si una de estas es tan permanente, no, es tan penetrante, que casi toda la conducta del individuo parece estar influida por tal disposición. Es llamada una disposición cardinal. Un ejemplo sería una ansia extrema de poder, tan intensa que casi cualquier acto del individuo puede encontrarse gobernado por el deseo. Alport creía que las disposiciones cardinales son bastante raras. No obstante, algunos personajes históricos, tales como Napoleón, han sido descritos como poseedores de una disposición cardinal como el ansia del poder. Y sigue. Exactamente, la ansia de poder que tenía Napoleón, es decir, era un rasgo cardinal que tenía, se destacaba por sobre todo, ¿no? Todos tienen la personalidad de Napoleón Bonaparte, de hacer todo lo que hizo él, entonces por eso es una disposición personal cardinal, que se destaca sobre todas las personas. Por ejemplo, en el grupo de segundo año, dentro de psicología y cultura, o con la materia que sea, debe haber una persona que unifica a todos. Esa persona tiene la característica de unificar a todo el grupo, de llevar la voz cantante, por naturaleza innata, no porque sea impuesto, tiene una disposición cardinal que lo destaca de otros, no porque los otros sean menos o inferiores, sino que tiene la capacidad de unificar o de enfrentar la situación. Entonces, bueno, vamos a hacer tal cosa, hacemos tal otra, es la voz cantante del grupo. Eso puede ser una disposición cardinal, que lo destaca con respecto al otro. No significa hacerlo sentir a los otros en una situación de inferioridad, no. Es lo que se destaca en ese momento, la disposición cardinal. No tiene que ver con ansia de poder, sino con una ansia de coordinar, de llevar adelante el grupo, de unificarlos, de hacer reuniones virtuales, bueno, nos reunimos por Zoom, estudiamos juntos. Con esa persona que tiene la capacidad de reunir, tiene una disposición cardinal, que los destaca sobre otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la decisión al momento de llevar a cabo algo, bueno, de unificarlos, de hacerlos estudiar a todos juntos, cómo podemos ver las Profe, cosas. pero eso va para toda la vida, digamos, eso hace que mueva, que sea así, no solo en este contexto, sino que toda su vida sea así. Puede ser durante toda la vida, pero también puede ser en situaciones de comodidad. Quizás la gente del grupo le hace sentir cómoda a esta persona y manifieste esta actitud con respecto a este grupo y no lo haga con respecto a otros grupos también, que es lo que dijimos, ¿no? La situación y el momento que hablamos en cultura, ¿se acuerdan? En el trabajo soy de una forma, en el estudio de otra, y con mis hijos o con mis hermanos soy de otra. Muchos tienen la característica esta en todos los lugares de su vida, pero hay otros que solamente en ciertas situaciones demuestran esa disposición cardinal, ¿sí? Es situacional también. Hay personas que son líderes innatos, ¿no? Innatas, Que en tienen... todos los órdenes de la vida, exactamente. En el trabajo, en el estudio, en los amigos, en todos lados son innatas. En cuestión de liderazgo, siempre que sea positivo el liderazgo, o hay liderazgo negativo,
como vamos a ver en el bullying, donde hay algún agresor que conlleva a que todos sean agresores. Eso es un liderazgo, pero negativo. Pero el liderazgo positivo, sí. Bien. Después hablaba de la disposición secundaria, ¿no? Hablaba de esa parte, que dice que son tendencias enfocadas a un carácter situacional y menos crucial para la estructura de la personalidad. Un individuo puede tener una gran cantidad de estas. Por ejemplo, un padre de familia puede ser dominante y agresivo en su hogar, como padre, pero comportarse de forma sumisa frente a un oficial de policía. Eso es un ejemplo. Pero vos podés comportarte de forma sumisa frente a las reuniones sociales, que sos muy querido, muy admirado, y quizás llega a tu casa y le das una paliza a tu mujer, a tus hijos, y vos decís, no puedo creer que esta persona sea tan amable y tan querida, y de repente no lo puedo entender. Bueno, porque es una disposición secundaria. ¿Qué es secundaria? Pero es medio común también, ¿o no? Viste que cuando pasa algo con alguien que hace Sí. algo así y la gente se empieza a enterar, todos dicen, ay, no, ¿cómo puede ser? Si es re bueno. Como que me parece que es recontra marcado de ese tipo de Bien. personas. Eso es una disposición secundaria, donde se ve una cosa, pero se oculta otra. Profe, ese no es un psicópata, sí. Sí, puede ser, puede tener características, rasgos psicopáticos ahí. No Ahí llega a está, ser rasgo psicópata, psicopático. pero puede tener rasgos psicopáticos. O puede ser psicópata de estructura, porque reúne todas las características, ¿sí? Y ahí unificamos lo que vos decís, el rasgo, que tiene ciertas características de lo que vos decís, de psicopatía, y se puede unificar con la disposición secundaria, sí, porque tiene ciertos rasgos que lo diferencian en un contexto con ciertas características y en otro contexto con otras. Nosotros lo creíamos muy amable y muy bueno, sí, pero no. La parte agresiva no se la vieron. Bueno, disposición secundaria. Es como una doble cara. O doble cara, como lo quiera llamar. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Van entendiendo hasta acá los conceptos central, secundario, rasgo? Sí. Es todo conceptual este texto. ¿Alguna otra pregunta más? Autonomía funcional perseverativa, ¿entendieron? Profe, yo no sé si tal vez no lo escuché, pero la disposición central, ¿ya la dijeron? A ver, no, creo que no. A ver, decime. Disposición central. No, yo No, no la porque me dijimos. parecía que faltaba. No, son las características que destacan a una persona. Por ejemplo, inteligente, amable, cordial. Son los adjetivos que una persona tiene, la disposición central, ¿sí? A eso se refiere. Disposiciones centrales se refieren a tendencias características de un individuo, proporcionan los adjetivos o frases que una persona puede utilizar para describir las características esenciales de otro individuo. Por ejemplo, decir que tu compañera es amable, es caritativa, te acompaña, o decir que otra compañera es conflictiva, cuando le hablas no te responde, no sé lo que le pasa. Bueno, todo eso tiene que ver con características de la persona. Son adjetivos que describen a la persona. Las disposiciones centrales. La secundaria Son medio parecidas, la central y la personal. Sí, porque forman parte, disposición central. Y disposición cardinal, dijimos, tenía que ver con las ansias de poder, o lo que ustedes quieran llamar, no solamente ansias de poder, puede ser un comportamiento agresivo, también puede formar parte de la disposición cardinal. Era tan malo, pero tan malo que, no sé, hasta los más malos huían de él, ¿viste? Como que, bueno, ¿por qué? Porque la disposición cardinal hace que tenga ciertas características o rasgos fuertes, que sean dominantes en comparación a otros. Yo pensaba en la Madre Teresa de Calcuta, digo, toda su vida embebida a una forma, a un rasgo que ella tenía. En vez de poder tan así tan malo, que todo ello, ¿no? Quizás. Sí. Bueno, hay un rasgo esencial, ¿no? En ese caso. ¿Por qué? Porque ella no tenía características de bondad, de solidaridad, y esa característica de bondad y ansias de solidaridad, de ayudar a los enfermos, de acudirlo, fue lo que permitió que la beatifiquen a la Madre Teresa de Calcuta. Es una disposición cardinal ahí. ¿Sí? Que fue una santa que ayudó, que acompañó, que hizo lo que nadie hizo, y no le importaba andar descalza, o lo que fuere por ir a ayudar a una persona. Dejó todo en su vida por ayudar al otro. Bueno, es una disposición cardinal eso.
Como fue Napoleón en las ansias de poder, fue ella en la parte de la bondad y la solidaridad, desde la religión, ¿sí? Son disposiciones cardinales esas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra duda tienen del texto? Entonces tenemos que ver a la disposición cardinal como esa característica que tiene esa persona y que no tiene otra, por ejemplo, como decía Romina, la Madre Teresa de Calcuta. Están por encima de todo. Ajá. Pero entonces, Es eso. ¿no todos tenemos características así cardinales? Digo, porque no todos somos la Madre Teresa de Calcuta, ni todos queremos el poder de Napoleón. Bueno, Yo me creo estoy que yendo todos por ahí al tenemos extremo, una pero característica, una disposición cardinal. A veces no la descubrimos, la tenemos que descubrir. Y eso nos va a ayudar muchas veces a ser creativos y libres, inclusive a la hora de elegir una carrera, elegir un curso para hacer. Bueno, la disposición cardinal está dentro y la tenemos que descubrir. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer ser brillantes en determinada materia, en determinada área, en determinada profesión. Eso ya uno lo trae. Forma parte de una disposición cardinal. No es ni secundaria, ni es un rasgo, ni nada por el estilo. Tiene que ver con algo cardinal que te caracteriza a vos, que te diferencia del resto y que te hace elegir una carrera, un momento de tu vida que vos puedas acompañar. Son características centrales, cardinales diríamos en este caso, ¿sí? Todos la tenemos y es lo que hace la vocación también, al momento de elegir lo que queramos, una profesión, una carrera, lo que fuere. Otra pregunta. Claro, a veces como cuesta, ¿no? Darse cuenta cuál es tu disposición. Al preguntarle a otro, por ahí lo identifica más rápido, pero uno mismo a veces como que cuesta, ¿no? Vieron que yo al inicio del audio, cuando les mandé otros días, que estaba Freud sentado junto a Olport, que estaban sentados y le dice, iban en un tren y le dijo en un momento que él recordaba un niño que iba con su madre, donde el chico no se quería sentar en un lugar sucio y no quería, entonces Freud le interpreta, pero ese niño no es usted, y se quedó. Él estaba contando una historia de lo que había visto en un tren. Y el doctor Freud le interpretó como que ese niño que usted me está comentando es usted mismo, es decir, cosas que él veía en ese niño que había visto eran cosas que también le molestaban a él. Entonces estaba describiendo él mismo a través de un niño que le había visto. El que era obsesivo era Olport con respecto a las cuestiones de su sociedad, de no sentarse en determinados lugares, de mantener el orden. Entonces la interpretación fue esa. Fue parte de un tratamiento con Freud cuando se encontró. Y le dijo eso, como diciendo, ¿no es usted este niño que me está contando? Y Olport le dijo, no, es lo que yo vi recién en el tren. Bueno, pero esto que me está contando forma parte de usted mismo, es una característica suya, un adjetivo suyo de cómo es usted. Y ahí comienza con todo a hablar de los rasgos, comienza a hablar de las disposiciones centrales, de las secundarias. ¿Por qué? Porque eran características que tenían que ver con la forma en que se relacionaba Gordon Olport, ¿no? Que lo trajo como una historia, pero formaba parte de su vida, ¿sí? Por eso se da ese ejemplo que van a ver al principio del texto. ¿Para qué? Para entender todos estos rasgos, las disposiciones cardinales, centrales, secundarias, ¿sí? Luego tiene la teoría de la continuidad y la discontinuidad. ¿Pudieron leer esa parte? Autonomía funcional propia, autonomía perseverativa. sí, lo de la autonomía funcional perseverativa era esto de algo que hacemos en algún momento de nuestra vida, después continúa a lo largo de los años y ya no sabemos por qué lo hicimos originalmente, como que cambia el lugar o la función que le dimos inicialmente deja de ser esa función, no sé, en 10 años y lo seguimos haciendo tal vez por otro motivo. Creo que era eso, ¿no? Exactamente. Claro, y ahí mismo daba el ejemplo de la chica que fumaba, la chica no, el nene que fumaba para hacerle la contra al padre, y Claro. después, con los años, él no sabía por qué había empezado a fumar. Mira, yo te voy a contar otra situación. Había una paciente que una vez me dijo, yo no era de dormir la siesta, me dijo, pero murió mi papá y yo como estaba con mi mamá estaba muy mal en el duelo, muy enojada, entonces llegaba a la siesta y me tenía que quedar con ella sola porque mi marido se iba a dormir, mis hijos también estaban estudiando, yo me tenía que quedar con mi mamá, estaba siempre enojada porque sería muerto mi papá. Entonces empecé a dormir la siesta como un modo de evadir esos enojos de mi mamá. Es decir, la función original era irse a dormir para no escuchar a la madre que estaba en duelo y que en cierta forma ella sentía que la alteraba con todos sus disgustos. Entonces ella también estaba disgustada por el padre, entonces
Bueno, prefiero acostarme para olvidarme un poco, si no, no termino de pensar. Entonces la función original fue acostarme la siesta para en ese momento estar con su mamá. Después la mamá falleció y ella seguía durmiendo la siesta. Es decir, se perdió la función original. La función original era dormir la siesta porque había algo que estaba alterando su situación. Después cuando la madre pasaron 2 años, no estaba más, bueno, siguió durmiendo la siesta y de cuando se quiso acordar dijo, ah, claro, yo ahora que me acuerdo sigo durmiendo la siesta, pero la función ahora que me acuerdo empecé a dormir la siesta porque pasó tal cosa en tal año. Nada más que ya como me acostumbré, quedó. Y yo antes no era de dormir siesta, decir, y ahora sí, pero viene de esa situación donde en un momento caótico de mi vida yo recurrí a la siesta para evadir determinadas situaciones conflictivas. Se perdió la función original, que fue el detonante que llevó a eso, pero seguía durmiendo la siesta como si nada. Ya se había acostumbrado, se le hizo una costumbre porque partió de un momento determinado. ¿Me siguen hasta acá? Es como el chico que fumaba cigarrillo para hacer la rebelión a los padres. Fue grande, no había más rebelión, pero siguió fumando. Y así el ejemplo que le quieran poner. Autonomía funcional perseverativa. ¿Sí? ¿Forma parte de autonomía? Sí, porque lo hace uno mismo. Es funcional porque forma parte del propio cuerpo. Y es perseverativa porque lo sigo haciendo a lo largo del tiempo sin tener en cuenta lo que me originó al principio esto. ¿Sí? Como un hábito, profesor, ¿no? Formó parte de un hábito, exactamente. Esta conducta repetitiva de llevar a cabo, de hacer algo, que viene de un proceso originario. ¿Por qué? Porque lo repitió a lo largo del tiempo y eso formó parte de un hábito. Ya es el hábito de ella dormir la siesta, por más que nada le interfiere. Pero bueno, ya llegó una hora que su cuerpo se acostumbró y tiende a hacer tal cosa. Y ella venía a la consulta porque no quería dormir siesta porque sentía que perdía mucho tiempo de hacer muchas cosas que quería hacer. Pero bueno, cuando descubrió la función original, que era, uy, yo ahora que me acuerdo, dormía por tal situación, entonces empezó a no dormir mal la siesta, empezó a trabajar de otras formas y ocupar ese tiempo en otras cosas que ya había perdido hacía muchos años. Es decir, aprovechó más el tiempo que para ella era un tiempo perdido. Y por eso vino a consulta. ¿Sí? Bien. Y nuestros hábitos tienden a cambiar nuestras conductas, ¿no? Exactamente. Porque la conducta originaria era otra, no tendría que dormir la siesta, hacía otras cosas en esa hora. Pero bueno, ese hábito generó modificación en muchas áreas de su vida. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, eso con respecto a autonomía funcional perseverativa. Ahora la autonomía funcional propia tiene que ver con los intereses, valores, actitudes, intenciones y estilos de vida adquiridos que son dirigidos del propio ser, ¿sí? ¿Qué me pueden decir acá? Acá decía, profe, que la persona selecciona aquellos motivos que son importantes y los organiza de una forma que es consistente con su propia imagen y estilo de vida. Exactamente, es decir, la orientación vocacional. Yo elijo la carrera o la profesión que va con mi estilo de vida, con mi forma de ser, con mi modo de vincularme, y esto es para mí. Autonomía funcional propia. Elijo y soy autónomo en mi elección por las características personales que yo ya tengo. ¿Sí? Entonces yo elijo hacer un curso de pastelería, un curso de chef, o elijo ser plomero, elijo ser electricista, porque la influencia cultural y mi estilo de vida también tiene que ver con eso. Y me gusta hacer eso. La inclinación va hacia ese lugar, porque es lo que yo elegí y quiero en función de mis intereses. Y mis capacidades también, no solamente de mis intereses, porque soy capaz para hacer eso. Quizás otro no esté interesado en hacer eso, ni siente la capacidad, por más que lo pueda hacer. No es su interés. Bien, ¿algo más? No, este me gustó porque uno está consciente de lo que quiere, o sea, es una decisión tomada desde uno. Es un poco del aquí y de ahora. No hay cuestiones del pasado que, si bien influye lo del pasado, pero siempre es más situacional y tiene que ver más con lo presente, este tipo de texto de personalidad, más cognitivo. Lo que yo quiero en este momento es que si bien tiene un abordaje histórico, pero va en función de mis intereses actuales. ¿Sí? Teorías disposicionales de Volport. La semana que viene capaz que vamos a ver un texto de Cattell. Cattell se llama el otro autor. Que habla también de la teoría de los rasgos y el temperamento.
Eso después usted lo sube en la semana, profe, para la próxima clase. Mañana capaz que lo subo, así lo leen, y el lunes ya tenemos la clase de el autor es Cattell, que es la continuidad de esto. Ya les digo cómo es el nombre de lo que voy a subir. Se llama Teorías de los rasgos y elementos, y el autor es Cattell. No voy a adelantar nada, lo van a leer y después lo vamos a debatir, ¿sí? Como hicimos hoy. Bueno, nada más. Y con Alford, ¿cómo terminamos? ¿Completamos la guía y Completa se la la guía, mandamos? dice ahí, llega la teoría de la continuidad y la discontinuidad, y nada más. Autonomía funcional propia, después habla de una definición de la madurez, todas las características. Si lo quieren leer, lo leen, eso como para poder tener un panorama de la pirámide de la madurez. Pero no es tan importante esa parte. Con que lean lo que acabamos de hablar, ya está. Y después pasamos a las teorías de Cattell. Bueno, más que nada es eso. Así ya después pasamos a adolescencia, que es el tema que más nos interesa. Y bueno, ya podemos llegar a hacerlo no el lunes que viene, sino el otro. ¿Sí? Ya les voy pasando ya también bibliografía para que vayan leyendo, otros textos que tengo. Y bueno, si ustedes tienen la lectura al día, vamos a ir viendo. No los voy a tratar de llenar de bibliografía, ¿no? Porque no es la intención. Si fuera presencialidad, sí, porque nos manejamos de otra forma. Pero así, yo prefiero que lean bien los textos más importantes, que voy a hacer una selección de textos importantes, y que podamos entender lo que leemos, ¿sí? Porque si voy a llenarlo de bibliografía y no vamos a entender nada, mejor no. Lo único que les pido es el compromiso de la lectura semanal, a todos, y a todas los que están acá, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer otra consulta antes de irnos? Sí, María. En el texto dice una parte que es como que Alport dice que somos, o son, no sé, insanos, o sanos, o neuróticos. Y yo, tal vez, error, no lo sé, tenía entendido como que todos salíamos como de ciertos procesos freudianos, digamos, como establecidos como neuróticos o psicóticos, como que no había un sano o insano. Y ahí me generó todo un lío. Porque eso va yo no quiero meterme con ese tema, no me metí nunca porque puedo generar confusiones y más en un segundo año. Es según el autor. Freud te va a decir que somos todos neuróticos y va a haber autores de la psiquiatría que te van a decir somos neuróticos, pero también somos psiquiátricos. No me voy a meter en eso, ni si soy insano, que no tengo sanía, o si soy sano con respecto a, o si soy neurótico. No me gusta estructurar ni poner dentro de un casillero si sos sano, si sos insano, si sos neurótico, no. Se va desarrollando la personalidad. Frente a determinadas situaciones o estilos de vida o influencias culturales, podés llegar a tener una conducta o una manifestación neurótica. O de estructura neurótica o rasgos neuróticos. Características de esa neurosis. Pero no me gusta meterme a hablar de eso. Porque eso va según el autor, según la línea de pensamiento, si va con vos, si no va con vos. Eso lo vas a elegir al final de tu carrera. Vas a decir, no me gusta la línea de pensamiento de Freud, me gusta más la línea de pensamiento de Hume o de Lacan o lo que fuere. Entonces no me quiero meter en estructuras que quizás los voy a confundir, no la van a entender y quizás lo van a entender más en un tercer o cuarto año. Entonces si les explico esto, es al divino botón. Pero bueno, está buena la discusión que me pusiste, pues bueno, te generó una duda, pero bueno, es eso. Está bien, entiendo. Gracias. ¿No? Bueno, nada más. Cualquier duda o consulta, ya saben, me pueden preguntar. Si tardo en responder, les voy a responder. Un día, 2 días, pero les voy a responder. Y bueno, Profe, sí. ¿la teoría de la discontinuidad se trató o yo volé? No la tratamos todavía. Ah. Porque ya tenemos Después, poco tiempo. Lo leen para el lunes y el lunes terminamos con la teoría de continuidad y discontinuidad y pasamos a Cattell, que es el nuevo autor de la personalidad, ¿sí? Y ya está. Con eso ya terminaríamos la parte de Olpo. Listo, profe, entonces quedamos para 6:20, ¿no? Ya para saber. 6:20 el próximo lunes. Que descansen. Buenísimo. Y muy buena semana.